Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos aquí con Nicolás hoy para hablar de cuenta corriente y números que aparecen bastante en rojo, ¿no? Es así, Pepe. Buenas noches para todos. Vamos a hablar de la cuenta corriente y después vamos a meternos en el tema inversión extranjera, porque creo que hace al asunto. La cuenta corriente, lo hemos hablado aquí alguna vez ya en Pensar Economía, es básica y sencillamente la cuenta que registra las transacciones de la economía uruguaya con el resto del mundo, dejando fuera los capitales, ¿verdad? Es bienes y servicios, y importación y exportación, y también los intereses y las utilidades de las empresas, que ahora la vamos a analizar. Pero vamos justamente al tema cuenta corriente, como tú bien decías, está en un déficit que es de los mayores de los últimos años, si no el mayor, ¿verdad? Esto puede leerse de varias maneras. Una economía que crece como la uruguaya, que tiene además una expansión fuerte de su consumo interno, es hasta natural que tenga un déficit de cuenta corriente bastante apreciable. Yo estaba mirando algunas estadísticas comparativas, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda. Es una economía que muchas veces es de referencia para el Uruguay y está con niveles de déficit de cuenta corriente también altos. Ahora bien, lo de Uruguay a esta altura parece bastante exagerado, porque 3.500 millones de dólares, como tenemos allí en el último registro a marzo, bueno, estamos hablando de más de 6 puntos del PBI, o 6 puntos. Es un déficit muy alto. Si no fuera porque Uruguay está recibiendo mucha inversión externa, sería absolutamente insostenible. De hecho, es difícil sostenerlo a estos niveles. Uruguay debería ya, más pronto que tarde, ir corrigiendo este déficit en algún momento. ¿Por qué se da este déficit de cuenta corriente? Bueno, porque hay un cierto déficit de lo que es las transacciones de bienes y servicios, no tanto de la cuenta de intereses, que hay una cuenta importante, pero no es la que pesa más. Pero también, y aquí tenemos la siguiente gráfica, un dato del cual se habla poco y que creo que es interesante exponerlo aquí en Pensar Economía. Ha habido un crecimiento, se ha dado un crecimiento realmente impactante en lo que son los giros de utilidades de las empresas extranjeras que trabajan en Uruguay. Que envían el dinero a sus casas de origen, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y allí tenemos una cuenta que ha aumentado de forma muy notoria en estos últimos años, ¿verdad? No era más de 400 millones de dólares hace 7, 8 años y ahora estamos por encima de los 1.200 millones. Y el televidente podrá decir, se está llevando toda la plata. Se está llevando el dinero de Uruguay. Se está llevando el dinero. Bueno, en realidad no es así. Lo que esto es el reflejo lógico de la inversión que han hecho los extranjeros en diversas áreas de la economía, y realmente son muy diversas. Uruguay es una economía que, en la conducción de estos gobiernos de Frente Amplio, pero que viene de antes, tiene un principio que es muy, muy importante, muy potente, y que se ha reafirmado. Y es que las condiciones de inversión son las mismas para el extranjero que para el local. Es decir, que no hay una asimetría, no hay una discriminación. Es más, yo te diría que, y eso lo podemos analizar más adelante, en algunos aspectos puede haber hasta cierto mayor favor, porque claro, las inversiones que vienen de afuera son en general de mayor escala, pero vamos a ir a eso enseguida. Entonces, es legítimo y lógico que si el inversor extranjero viene y compra, por ejemplo, o instala una empresa de celulares o una planta de celulosa o invierte en un banco, a la larga o a la corta empiece a tener utilidades. A tener su utilidad y en general, bueno, puede reinvertirlas, de hecho algunas se reinvierten, pero también retire eso y lo saque del Uruguay para llevarlo a su casa matriz, y eso es lo que refleja esta cuenta. Y es lógico que aumente, y en realidad puede verse como un síntoma de la dinámica de inversiones, que ha sido muy grande. Es explosivo, en 8 años es explosivo el dato, no solo viendo la gráfica es impresionante. Es enorme, pero ¿qué pasa? Y vamos a la siguiente gráfica. Es el reflejo de lo que decíamos. La inversión extranjera directa llegó a un récord en el último año y viene siendo cada vez más fuerte. Y acá tenemos, como decíamos, bueno, inversiones en telecomunicaciones, inversiones en construcción, estos planes de vivienda social nuevos que se están promoviendo. Hay mucha inversión extranjera allí, de Europa, de Argentina, inversiones brasileñas en la industria, y por supuesto el tema celulosa, en fin. En todo tipo de sectores hay realmente un gran empuje de la inversión extranjera directa que llegó a un récord. Y esto, en realidad, esta entrada de dinero es lo que está financiando la gráfica que veíamos antes, que es el déficit de cuenta corriente. ¿Cómo hace Uruguay? Decir, bueno, si tenemos tal déficit de cuenta corriente, entre otras cosas porque las utilidades se van para afuera, ¿cómo hacemos para financiarnos? Bueno, lo que pasa es que está entrando mucho capital para nuevas inversiones. ¿Esa dinámica puede seguir? Bueno, es posible. Yo diría que en buena medida sí, porque se está, por ejemplo, ahora muy fuerte la inversión en los parques eólicos.
buena parte de todo eso es inversión externa, ahí no hay capital uruguayo. Pero justamente lo que creo que vale la pena reflexionar a partir de estos datos es cómo se da la dinámica de acumulación de capital, que es uno de los aspectos más importantes de una economía, sobre todo al momento de componerla como empuje nacional. Yo te diría que esto puede ser discutible, pero habitualmente en Uruguay, cuando hay un sector que crece mucho y tiene mucha ganancia, ya se lo pone bajo la lupa. Y en realidad es de las cosas buenas que puede expresar una economía, que haya un sector que acumule capital, lo genere y realmente tenga ganancias, porque es a partir de una ganancia sólida durante un conjunto de años donde se acumula capital luego para invertir. Ningún sector de una economía nacional invierte después de tener un año de ganancia por alguna circunstancia. Tiene que haber una trayectoria de 4 o 5 años para que haya una acumulación fuerte y allí desplegar inversión, que muchas veces salta de un sector a otro. Eso se ve en la historia de la economía de los países y también en el Uruguay. Gente que acumula capital por haber tenido ganancias buenas en un sector, qué sé yo, en el comercio, y después invierte en el agro, o invierte en la construcción, o le va bien la construcción, invierte en las comunicaciones. Claro. Es decir, los grupos económicos acumulan capital y luego lo pueden realocar en otros sectores. Y esa dinámica hay que mantenerla. ¿Qué ha pasado en Uruguay? Bueno, hay inversión extranjera que se le facilita mucho la entrada por las zonas francas y por el régimen de promoción de inversiones. También es para los uruguayos, pero el capital uruguayo es de menor escala, a veces no logra captar esos beneficios con toda su magnitud. Entonces allí puede darse una cierta reflexión de decir, bueno, realmente, ¿cómo estamos trabajando? Podría darse la posibilidad de que los regímenes de promoción se acoten, se establezca eventualmente una tasa de impuesto a la ganancia capaz que más baja, pero más amplia, que tenga más alcance de manera a no perder recaudación. Todas esas cosas pueden reflexionarse. Hay un sector que es un ejemplo de esta dinámica de inversión, que es el sector forestal, y yo para culminar quería exponer con los televidentes cómo viene la dinámica, porque bueno, se arrancó Monte del Plata finalmente, ¿no? Sí. Y arrancó hace poco salió el primer embarque, ya cerrando un poco el ciclo de la propia planta, ¿no? Exactamente. Digo, es interesante verlo desde el punto de vista de esa dinámica, porque esos embarques de celulosa que van a acumular, y acá tenemos, lo que hice yo fue hacer una proyección de lo que puede ser el año que viene, ya con Monte del Plata y con UPM funcionando, lo que puede ser el monto de exportaciones forestales, llegando casi a los 2.000 millones de dólares. Seguramente va a ser el principal sector de la economía o va a estar ahí muy parejo con los granos, ¿verdad? Bueno, esas exportaciones, nominalmente, que son, digamos en el caso de Monte del Plata, seguramente estén cerca de 700 millones de dólares, un poco más dependiendo del precio de la celulosa, en buena parte son todos los costos que hay que cubrir y que quedan en la economía uruguaya. Y una parte importante que es la ganancia para la empresa, y de eso, bueno, como están en zona franca las empresas de celulosa, no pagan impuesto a la renta, pero es el único impuesto que no pagan. Y a veces se dice, bueno, están en zona franca, no pagan impuestos. Ojo, todos los grandes proyectos industriales o se constituyen en zona franca como estos, o se constituyen con un plan de promoción de inversiones que también los exonera impuestos a la renta en buena medida. Entonces, allí donde está un poco la cuestión, creo que a discutir. Es un gran atractivo exonerar de impuestos. ¿Por qué? Porque Uruguay todavía tiene dificultades para realmente hacer competitivos los proyectos cuando se ponen a arrancar. Es decir, Uruguay tiene una puerta de entrada muy bien abierta, muy amplia, pero luego para seguir andando ya cuando uno está dentro de la casa y tiene que trabajar, ahí la cosa es un poco más complicada. La competitividad no es tan alta, hay sobrecostos, entonces por eso mantener la puerta abierta es importante. El sector forestal es uno de los que expresa mejor toda esta dinámica, ha crecido mucho en celulosa, falta crecer más en la otra rama, que es la madera sólida, los tableros, la madera cerrada. Eso es una cuenta pendiente, pero seguramente pueda retomar dinámica en los próximos años. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos.